Hola, ¿cómo están? Pues bueno, ya hoy estamos en jueves de podcast, pero ahora les tenemos una gran sorpresa. Vamos a aprovechar la tecnología a nuestro favor para disminuir distancias y bueno, pues sobre todo darnos cuenta de que tenemos hombres, mujeres que han salido adelante y que como ustedes lo han visto en todos los episodios que tenemos, se vuelven ejemplo para la chaviza con la que me toca trabajar. Ya sabes, soy Estela Damián y bueno, pues un gusto. ¿Y qué creen? Que el día de hoy les tengo una gran sorpresa. Desde el estado de Coahuila, que ya es, entiendo, su tierra adoptiva, pero que tiene su patria chica en Guerrero porque ahí nació, pues hoy vamos a tener en este programa que ya está conectado, pues a Julián Herbert. Julián, un abrazo a distancia. Hola, qué gusto. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar contigo, Estela. Al contrario, pues bueno, primero decirte que cuando supe de ti y supe que podíamos llegar a tener esta conversación, me llamó muchísimo la atención todo lo que ha significado tu vida y que la has podido narrar de una manera, yo te diría que en primer lugar, sensible, porque a mí me parece que la parte más importante de un escritor, de un poeta, de un cantautor, pues es que conecte y que la gente se sienta identificado con su historia y que tú lo hayas logrado además con este libro que te ha dado premios y que es un libro extraordinario que habla de cosas que viviste y se llama Canción de tumba. Entonces, bueno, pues primero me gustaría pedirte de favor, Julián, que nos ayudes a platicarnos una, pues el tema que tiene que ver con qué es lo que, eh, qué fue lo que te llevó a escribir justamente este libro eh, en el momento o en uno de tus momentos más complejos que tienes en la vida y que ahí un poquito nos recrearas justamente este libro que de verdad no se la vayan a perder y aquellos que nos están viendo si ya lo tienen, regálenlo de Navidad y va a ser extraordinariamente valorado. Adelante, Muchas Julián, por gracias, favor. muchas gracias. Pues mira, voy a hablar un poco sobre el origen, un poco de qué va el libro, que es un poco también la explicación sí, del proceso de escritura. En el año 2008 a mi madre le diagnosticaron leucemia. Y en el proceso de ella ingresar al hospital, de hacer como recorrido de lo familiar y de lo práctico que es, ¿no? Tú lo sabes, sabemos muchos, sabemos eso, lo duro que es la vida hospitalaria y el acompañamiento, ¿no? En ese proceso yo tuve la necesidad de reconectar emocionalmente con una parte de mi infancia, con parte de la memoria y de los resentimientos interiores también, ¿no? En mi experiencia, en mi caso, cuando yo era niño, mi madre se dedicó a la prostitución. Y ese era un tema tabú alrededor de mi familia, alrededor de la vida que habíamos medio salido, no mucho, no habíamos hecho fortuna ni nada, pero medio habíamos salido de un poco del barrio, digamos, ¿no? Y el tema era un poco tabú para mis hermanos, para mi entorno. Entonces, el impulso de la enfermedad me reconectó con esa memoria y para mí era importante recuperar como de una manera más íntegra a mi figura materna, eh, por lo que era en todos los sentidos. Y bueno, en fin, el proceso es largo, el proceso fue complejo. Mi madre estuvo entrando y saliendo del hospital durante un año. Y bueno, ese es para mí el proceso, digamos, el disparador inicial de escribir este libro, pero también de reconectar con el sentido de la realidad y de la memoria. Oye, justamente, Julián, pienso cuando lo dices, este, que lo que tú haces es un ejercicio de autoterapia. Cuando escribes,
hay mucha gente que tiene psicoanalistas o psicólogos y los tiene de por vida. Y hay quienes tenemos otros modelos para salir adelante y sobrevivir, y me parece que el tuyo fue una curación del alma, poder escribir un asunto que, como dices, era un tabú, pero no era un tabú porque tú lo sabías, porque para ustedes era algo que seguramente, yo solamente lo pienso en términos de género y de mujer y de madre, ¿no? O sea, yo me asumo en esta circunstancia y digo, primero, no debe ser nada sencillo para una mujer tomar la decisión de sacar adelante a su familia a partir de trabajar en el sexo servicio. O sea, eso no debe ser nada sencillo, porque al final del día me parece que lo que puede motivar el tema es el asunto de algo que muchas veces no queremos ver, pero que existe y que trasciende, y es el amor de o sea, lo estás haciendo porque tienes seres queridos a los que tienes que sacar adelante y vas a hacerlo porque fundamentalmente ese es tu motivo para estar, trabajar y llevarles el pan y salir adelante. ¿Tú cómo te reconcilias con este tema? Porque además lo cuentas y lo narras y sí, parece eso, parece que, estás hablando con con el otro, la otra parte de Julián y le estás diciendo lo que viviste, pero me gustaría saber, ¿era algo que te dolía en tu historia de vida? ¿Era algo que ya habías algún día pensaste que lo debías contar o en alguna ocasión dijiste: me doy cuenta que esto me duele, o que esto me lastima, o que esto me acompleja, o me estigmatiza? Mira, esa es una pregunta compleja, porque lo primero que te diría es que para mí, por supuesto, el tema de la terapia está ahí, está rondando, pero francamente creo que no es mi motivación principal. Y voy a decirte aquí como es una parte un poco egoísta quizá, que tiene que ver con mi formación. Yo empecé a formarme para ser escritor desde muy, muy joven. Em, Y esto lo he contado antes. Lo primero en realidad que escribí yo de Canción de Tumba fue una especie de carta que le envié a Mónica, quien entonces era mi pareja. Y era una especie, en ese caso específico, era una especie de, sí, confesión personal, familiar. Pero cuando, con esta cosa narcisista que luego uno tiene, que es que mandas un mensaje y luego lo relees para tratar de imaginar cómo lo va a recibir la otra persona, que es algo que hacemos mucho, sobre todo en esta época. Yo me puse a releer esa carta y lo que dije fue, aquí está el tono de una novela. Y entonces ahí cambia un poco también el sentido de lo que, digamos que los oficios, las elecciones de vida ponen en uno, porque en ese momento entré en modo escritor. Luego, la parte que tiene que ver con lo doloroso, con está ahí, por supuesto, y creo que es importante que esté ahí, es significativo que esté ahí, porque las cosas sin renunciar al dolor me parece que es una especie de truco, ¿no? La prueba está que más allá de escribir esta novela, yo tuve que seguir muchos otros procesos de duelo y de dolor para salir de distintos pozos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. A donde quisiera llegar es que sí creo, de manera muy cursi, que la conexión que está debajo de todas las cosas, además de la técnica literaria y además de, sí, el trabajo terapéutico, etcétera, es la intuición de lo amoroso en la vida de las personas. Em, yo esto es una de las conclusiones de ese libro. Yo tengo la certeza absoluta del amor de mi madre. Yo sé que esto suena súper cursi, ¿eh? No, no, yo no creo que sea cursi, fíjate, porque parece que el asunto de hablar de la figura materna es un tema, eh, cotidiano, ¿no? Es lo que se da de manera natural. Pero yo te diría que no necesariamente en todos los casos, y pensaría justamente que
tu historia es una historia que es fabulosa porque, no te quedas con un prefijo y con eso, con un estigma social acerca del entorno que seguramente se movía alrededor de tu círculo social, de la ciudad en la que vivían, en fin. Entonces, no es absolutamente cursi. Yo lo que te diría es, a mí me estremece saberlo. Ahora que hablas de lo del mundo social, a veces pareciera que el mundo social es una condena, así una absoluta, como si estuviéramos sumergidos en el agua sin ser parte del agua, digamos, ¿no? Y entonces, para mí ha sido muy importante saber que el mundo social es complejo y me rebasa, pero no es ajeno a mi naturaleza. Yo soy parte del mundo social y sé que neurobiológicamente lo sé, que uno también modifica el entorno, ¿no? Y que tomar determinadas decisiones o plantear determinados problemas del lenguaje eh, modifica. Espero que, me gustaría decir que mejora, pero tampoco quiero echarme flores. Entonces, por lo menos sí sé que modifica o incide en el mundo social en el que uno se desenvuelve, ¿no? Yo lo experimento sobre todo en esta época de mi vida como papá. Para mí ha sido extraordinario encontrarme con un montón de analogías que, por supuesto, son analogías en una muy pequeña escala, y lo digo con con mucho respeto a tu vida. Pero, por ejemplo, pues tú traes 54 años y yo tengo 53. Tú eres de Acapulco y yo soy de Chilpancingo. Seguramente te gusta el pozole, como Por también a mí me supuesto, gusta. es básico. Este, pero, por ejemplo, yo te decía, mi padre fue alcohólico, ¿no? Y durante 13 años de mi vida, conocí el tema de las adicciones de manera directa, y esta semana justamente platicaba acerca de un padecimiento que llevó a mi madre a 2 meses en terapia intensiva, más o menos en una condición parecida a la tuya, con otro desenlace. Yo creo en Dios, afortunadamente, la tengo viva, pero te lo digo con mucho respeto porque entiendo que lo que tú logras a través de las letras, a través de la escritura, es decir, si tú piensas que tienes una vida compleja, si tú piensas que tienes una vida difícil, tranquilo. O sea, este asunto no tiene por qué ni acomplejarte, ni hacerte menos. Al contrario, o sea, fíjate lo que yo rescato de lo que tú escribes. Tú logras generar tu sentido de pertenencia. Y además, dentro de este esquema, también algo muy importante, encuentras tu vocación de vida desde muy joven. Yo te decía que la encontré a los 14 años, pero tú la encuentras a los 17 y te diría, ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo encuentras que este es tu camino, tu vocación? Y además, ya me dijiste que, bueno, pues fue con Mónica, con quien al narrarle, escribirle este tema, te das cuenta, wow, aquí tengo una perla y la voy a escribir. El proceso de aprendizaje es complejo y también tiene que ver con quizá eh, uno de los sueños guajiros de mi madre era ser escritora, le gustaba mucho escribir, y en la casa había libros desde que éramos chicos, ¿no? Poquitos, tres, cuatro libros a veces, y había de todo, ¿no? Estaba desde la Ilíada hasta la autobiografía de Irma Serrano. Yo también la leí, ¿eh? No, yo soy fan de ese libro, además, porque lo escribió una periodista que se llama Elisa Robledo, a la que yo admiro mucho, porque una prosa, ahora lo sé, ahora de adulto lo sé, ¿no? Uno lo sabe. De algún modo hay oficios que uno intuye que podrían servirte, que podrían ayudarte a vivir no sé, más tranquilamente, más divertidamente, no sé cómo decirlo, desde chico, cuando éramos muy niños, le inventaba canciones a mi hermano. Cuando yo tenía 6 años y mi hermano tenía uno, le inventaba canciones como de cosas que él me pedía. Y eso es como de mis primeros recuerdos de estar inventando cosas con palabras, ¿no? En mi caso, las cosas que me ayudaron es esto curioso de lo que hablabas. Yo nací en Acapulco y terminé por azares en el norte, en Coahuila. Ahora vivo en Saltillo, desde hace casi toda la vida la he pasado en Saltillo, pero parte de mi infancia y mi adolescencia viví en Ciudad Frontera, Coahuila, que es un pueblo muy chiquito.
y Ciudad Frontera está pegado a Monclova. En Monclova hace mucho calor, mucho, calores de 40 grados en seco, en el desierto. Y en Monclova hay una muy buena biblioteca, que es la biblioteca Harold R. Pape, y tiene aire acondicionado. Entonces, uno iba a la biblioteca a huir del calor. Y gracias a eso yo pude acceder a muchos libros muy buenos. Mira, te voy a hacer otra pregunta. Fíjate que a veces he creído que uno, justamente hace cosas porque lo que tú dices, ¿no? O sea, tú recuerdas desde tu infancia cómo podías empezar a crear, recrear o hacer, ¿no? Canciones, no sé, a mí me encanta muchas cosas y me encanta hacer cuentos en mi cabeza o inventarme historias, pero jamás he escrito un libro como tú. Pero la parte que me gusta es la parte que dices: "Mi madre quiso ser escritora". O sea, lo primero lo que yo te diría es: qué bello que hayas podido encontrar tu vocación a tan temprana edad y también que tú hayas visto que la literatura, que la escritura, te sirve y lo dices con mucha franqueza. No lo hice en un ánimo de poder, dar a conocer mi vida, lo hice en ese descubrimiento de aquel que escribe y se da cuenta de: "No me había dado cuenta". O sea, aquí tengo una gran materia, ¿no? Entonces, eso me parece extraordinario. Ahí de lo que dices hay una cosa que me resuena mucho y que tiene que ver, creo yo, con este tema de las genealogías. Hace años escuché a Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano, en una charla y, estábamos en Nicaragua y él decía que su abuelo había querido ser abogado, pero tenía que cuidar vacas. Entonces, pues se dedicó a eso. Y su hijo, es decir, el papá de Héctor, quería ser escritor, pero terminó siendo abogado. Y dice Héctor, yo quería ser cineasta, pero terminé siendo escritor y mi hija es cineasta. Entonces, la frase de él, que es una, me la aprendí porque es muy buena, me parece. Dice, somos el sueño cumplido de la generación anterior. Claro, eso es lo que te digo. O sea, a veces uno interioriza tanto que de repente, te planteas y además lo que observo es que tú tienes un vínculo extraordinario con tu figura materna. Por eso te digo que al final del día termina siendo también un tema, permíteme decirlo así como lo siento, como un reto para estas nuevas generaciones. O sea, de pronto yo observo que, y tú también ya me has dicho que tienes hijos, no sé de qué edad sean los tuyos, pero la mía trae 26 y 19 y 17 y te puedo hablar de lo que, son estas generaciones. No sé cuántos tengan los tuyos, cuántos años tengan. Yo tengo dos secciones, fui papá muy joven, entonces tengo uno de 32, tengo uno de 30, tengo una de 22 y tengo uno de 16. No, bueno, pues, qué bueno que los tuviste en etapas, pero Dos bloques, son como dos bloques. Sí. pero seguramente me vas a entender cuando yo te diga esto. Sobre todo los más jóvenes, de repente piensan que les ha tocado un mundo complejo, un mundo difícil. Todas las historias, la condición humana está hecha para que disfrutes, para que tengas momentos de duelo, para que tengas momentos de alegría, para que tengas momentos de amor intenso, de pasión, de todo. Y entonces esta es la parte que me parece que me gustaría que tú les dijeras, porque esta es la otra parte que quiero yo rescatar y que me parece extraordinaria de la novela, es, ¿qué mensaje les darías tú a los jóvenes cuando en este libro narras cómo fue el tema de haber incursionado en en un consumo problemático de adicciones? ¿Qué les transmitirías, Julián? El tema que tiene que ver con adicciones es muy complejo. A mí me cuesta trabajo, sobre todo, trato de no dar lecciones. Esa sería mi primera.
una de las cosas que pasa entre adictos, esto lo voy a decir, aunque me salga un poco de, como del tema general, una de las cosas que pasa entre adictos es que uno tiene la sensación de que nadie te comprende y en realidad hay alguien que te puede comprender, que es otro adicto, ¿no? Un adicto sabe por lo que pasa alguien que está en consumo. Entonces, lo primero es eso, que tienes que desgastar una parte, tienes que llegar a una especie de fondo y tienes que enfrentártelo solo para entender eso. Ahora, a mí me parece que hay como varios mundos alrededor. Uno es el tema de la adicción problemática, que es algo que yo viví hasta una edad más o menos grande, en distintas etapas, como entraba y salía en distintas épocas. Em, y otro es la prevención. Y otro es cómo Así nos es. acercamos al fenómeno de los consumos y cómo podríamos tener vidas de consumos más responsables. Creo que nos falta mucha educación para el consumo responsable de sustancias, porque también hay toda una idea persecutoria. Y a mí me cuesta mucho trabajo verlo así, porque pues yo afortunadamente no consumo desde hace años, pero entiendo que alguien se tome un trago o consuma una sustancia, y creo que del problema es la persecución. No, no, Em, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, nosotros de repente en México, creo que es en México, no sé si es en otros lugares del mundo, pero estamos acostumbrados a querer ver solamente los polos. O estás en este lado o estás en este otro. Y me parece que no es así. O sea, me parece justamente que primero, como tú bien lo dices, y por eso te digo que me has recordado mucha parte de mi historia de vida. Recuerdo perfecto, a lo mejor a ti te ocurrió, pero recuerdo perfecto que cuando dices tocar fondo, se me viene a la cabeza ese momento en el que mi padre me decía, yo tenía, no sé, 5 o 6 años y mi padre en un estado alcoholizado, pues no era un padre violento, sino era un padre muy cariñoso que quería estar platicando con sus hijos, con su mujer. Y entonces te decía cosas como, hija, te juro que no me voy a morir, con el alcohol. Te juro que voy a vencer este problema. Y lloraba. O sea, y lloraba y luego volvía y repetía la escena. Y cuando yo recuerdo perfecto, cuando él alguna vez regresó y me dijo: "Hoy me di cuenta que lo primero que tuve que reconocer es que me doy por derrotado frente al alcohol. No puedo. O sea, esto es algo más grande de lo que yo puedo manejar. Y entonces jamás voy a poder tomar una copa de alcohol porque yo no sabría detenerme. Y tengo que he tocado fondo y he sabido que o le pongo freno definitivo o no lo voy a poder superar. Y entonces esta parte que tú dices, tocar fondo, la entiendo perfecto, porque ustedes y cada uno conoce sus propios límites, pero no tenemos por qué ni siquiera pensar en que, porque consumes hay que llevarte a la cárcel, porque consumes hay que, amarrarte en el peor anexo donde van a hasta abusar de ti. Porque consumes, entonces eres, una mala persona, un mal joven, ya no vas a terminar tus estudios. No, o sea, justamente lo que tú dices, y me gustaría que hablaras de este tema, es ya sé que nos estamos saliendo del tema, pero me encantaría que lo dijeras. ¿Cómo piensas que es un consumo responsable? ¿O qué mensaje le darías a los jóvenes para decirles: "A ver, chavo, también, o sea, mi historia de vida ha sido no nada fácil, pero entre otras cosas me tuve que enfrentar y tuve que superar mi adicción"? Pero, ¿qué les dejarías como lo logré así, al tocar fondo, aunque ya sé que no das consejos, pero siempre sirve escuchar, porque alguien más, Julián, te va a escuchar. Y claro. alguien que pueda tener 14 años te va a escuchar y va a decir: "Guau, ahí estoy yo". Una de las cosas que para mí son problemáticas, como yo lo concibo, como yo vivo ese mundo, es el problema del diálogo intergeneracional.
Para mí ese es un primer tema, que es difícil hablarle a una generación si no, es decir, yo desde mi generación le voy a hablar a la otra generación. Es difícil ese contacto, porque además el mundo contemporáneo nos ha vendido una ficción, y es la ficción de que estamos confrontados generacionalmente. Es decir, que los jóvenes y los viejos no podemos construir mecanismos reales y honestos de comunicación. Entonces, una de las cosas, lo que voy a decir es una obviedad quizá, pero uno de los problemas con el consumo, creo yo, es la secrecía del consumo. Es no poder hablar de estas cosas, no poder hablar con tu familia, con tu entorno, no asumir abiertamente cosas cotidianas como el consumo de sustancias, las preferencias sexuales, o sea, todos estos temas que se vuelven como, que se ensucian, que no es que sean sucios en sí, sino que se ensucian en el silencio, ¿no? No Ok. sé si es una manera de verlo. Entonces, para mí una de las cosas importantes ahí es la comunicación intergeneracional. Algo que trato en mi experiencia con personas más jóvenes, sobre todo con mis hijos, para mí una de las grandes vías de reconexión y de reformulación interior ha sido la experiencia artística, la música, la literatura, por supuesto, por encima de todas las demás, las artes plásticas en general, el acercamiento y el consumo del arte me ha dado chance de tener más vidas y lidiar mejor con el sufrimiento. A mí justamente me gustaría preguntarte, eh, ¿qué de todo lo que haces te gusta y te apasiona más? ¿Ser escritor, ser poeta, ser músico, las artes plásticas, ser papá? ¿Qué te gusta más? Mira, yo creo que es una pregunta complicada. Varían, te contestaría algo distinto quizá mañana. En general te puedo decir que lo que más me gusta es lo que todavía no le entiendo. ¿Ah, sí? Sí, sí, pues sí, porque si ya aprendiste a hacer algo, pues está padre saber hacer algo, tener un expertise, ¿no? Pero a mí lo que más me emociona son las cosas que todavía estoy aprendiendo a hacer. Por ejemplo, en esta época me interesa mucho cocinar, que es algo que no sé si es lo que más me apasiona, pero sí es algo que disfruto mucho porque cuando algo me sale bien, porque no soy un buen cocinero, ¿no? No creas que te digo porque soy buen cocinero, al revés, es algo que estoy tratando de aprender. Y en esta época, hablando de procesos de escritura, hace unos años empecé a escribir guiones para cine y televisión. Este año en particular es quizá el año que más he escrito para medios audiovisuales y lo he disfrutado un montón. Hace unos días estuve trabajando en un cuarto de escritura con colegas, sí, y con un director de cine, y es de las mejores experiencias que me han pasado. ¿Ah, sí? Ahorita que decías, lo que más me gusta es a lo que no le entiendo, o lo que me da más trabajo, y dije: "Ay, pues las mujeres". O sea, siempre dicen que nosotras somos absolutamente, impredecibles y que nunca saben cómo vamos a reaccionar al siguiente momento, así que lo dijiste y se me vino a la cabeza eso. Oh, También, qué también. padre. Oye, pues, me gustaría que me dijeras algo, ¿qué es en tu vida de artista, en todas tus facetas, lo que te ha sucedido más jocoso? ¿Qué te diría? Más chistoso, más irónico, más así que de repente no esperabas que te sucediera y te sucedió. No, tengo muchas historias, pero te contaré una que incluye un comercial, pero bueno, te contaré una que nosotros teníamos antes, ahora tenemos un grupo que se llama Los Tigres de Borges, es un grupo de Así rock, es. pero hace años teníamos otro grupo que se llamaba Madrastras. Y hicimos una gira y estábamos, en fin, nos metieron en una sola habitación a los cuatro. Y entonces, durante toda la gira, dos de los miembros del grupo se estuvieron peleando todo el tiempo.
porque no querían compartir la cama. Y entonces uno siempre estaba durmiendo en el piso. Fue un desastre de gira, pero en realidad eso no es lo más chistoso, sino que ya estábamos todos peleadísimos y llegamos al último concierto y en el último concierto había una Coca-Cola gigante detrás del escenario, como de esas inflables. Y nosotros pues nos pusimos a tocar, ya todos peleados, ¿no? Y ni nos hablábamos. Y nos pusimos a tocar y se fue la luz. O sea, como si ya no nos pudiera pasar nada, se fue la luz. Y entonces el único que se oía ya era la batería. Y el baterista seguía tocando. Y la Coca-Cola, como funcionaba con electricidad, se derritió así, se fue cayendo, cayendo encima de nosotros. Y nos quedó así, el baterista quedó completamente tapado y él es el único que siguió tocando. Entonces dijimos, no, ya se acabó la banda aquí, ¿no? Ese es como, un gesto del final, ¿no? El universo está hablando. Sí, ya es como, Bueno, pues ahora me gustaría jugar contigo para que me dijeras, eh, yo te digo una frase y tú me la completas y bueno, pues lo importante es que conozcan esta faceta humana, que conozcan a Julián Herbert, yo creo que uno de los mejores, bueno, incluso diría que de los contemporáneos te elegiría como el mejor de Guerrero. Así que, de verdad, no se la vayan a perder. Este es un libro extraordinario, pero sus novelas, sus cuentos, sus poemas, yo no te he disfrutado tocando, no sé qué tocas, entonces habrá que escucharte para decirte, sigue escribiendo, o bueno, dedícate también claro. a tocar, pero me gustaría mucho preguntarte, ¿tu primer recuerdo en la infancia cuál es? Primer recuerdo en la infancia esa pregunta es bonita. Mi primer recuerdo en la infancia es bajar un escalón. Esa es lo que recuerdo. Estaba en la cocina de lo que creo yo que era la casa de mi abuela Licha. Y me daba miedo bajar un escalón, o sea, todavía era chico como suficiente para que no sabía, ¿no? Bajar un escalón y o sea, la sensación de esforzarme por bajar un escalón, ese es mi primer recuerdo. Okey. Luego preguntarte, ¿escribir es? Escribir es todo, escribir es este momento, todos los demás momentos, es algo que uno está haciendo todo el tiempo. Alguien como yo está haciéndolo todo el tiempo. ¿A qué huele tu país? También está buena. Me va a salir lo norteño. No. Es que no, o sea, sí, me encanta el pozole, no, pero para mí, mi país huele a tortillas de harina, de Ciudad Frontera, Coahuila, cuando vas caminando por la calle y pasas, pero también a soldadura, porque los oficios, yo crecí pasé parte de mi infancia en este pueblo acerero. Fui al taller de estructuras metálicas en la secundaria y esa sensación mira, mi chamarra que me gusta un montón de mezclilla es como mi manera de recordar a los obreros. Ajá. Me parecen los tipos más geniales, los obreros acereros son así como los fuertes, los guapos, los chambeadores, me caen perfecto. Entonces me gusta también el olor de la soldadura. Pues tendrías que escribir un libro de eso. Estaría padre. El dolor que te enseña. El dolor creo que te enseña a estar en el presente. El dolor, una de las grandes enseñanzas para mí del dolor es que no se extingue, que no se va a ninguna parte y que estar en el dolor es parte de la experiencia de estar vivo. Entonces, para mí lo que me enseña el dolor es estar aquí. Para ti, la memoria, ¿para qué te sirve? Yo creo que la memoria te sirve para vivir muchas vidas y para corregir. Uno siempre piensa que no puede cambiar el pasado, pero la memoria sirve para corregir. Esa sería, porque cuando tú extraes un recuerdo, eso es algo que está así, así funciona la mente, no es algo, es como un archivo de Word, no lo digo yo, lo dice un terapeuta. Tú extraes un recuerdo y el momento de verbalizarlo es como un archivo de Word. Es como si lo estuvieras reescribiendo. Entonces, cuando lo vuelves a guardar, ya no es el mismo. Aunque tú lo recuerdes y creas que es exactamente así como sucedió, ya lo cambiamos.
Entonces creo que eso, la memoria también sirve para cambiar el pasado. Oye, ¿y la juventud qué es para Julián? Dice un escritor que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, que es una idea que me gusta la verdad, pero también la juventud es, creo que la juventud es es un momento para equivocarse y es un momento para no tener la razón. Es eso, luego uno se le olvida eso, y lo digo en los dos sentidos. A veces los jóvenes quieren siempre tener la razón y no, están muchas veces equivocados. Pero también a veces los adultos queremos que los jóvenes entren en razón y no tienen por qué, porque la juventud es un buen momento para tomar malas decisiones, para equivocarse. O sea, creo que el derecho de los jóvenes a equivocarse deberíamos defenderlo más como cultura y como sociedad, ¿no? Dejar que los jóvenes hagan, o sea, dices, es que no quiero que te equivoques, yo sí quiero que mis hijos se equivoquen, porque si no, ¿dónde van a aprender? Claro. Me gustó mucho lo que dices, fíjate, porque a veces uno, vive bajo la experiencia, a mí me tocó eso, de tener un padre que ya te dije, o sea, me sentí siempre, su favorita, y entonces, ese asunto también era súper exigente conmigo, muy, muy exigente en todos los sentidos, y me ha vuelto una mujer con poca tolerancia a mis errores, pero también con muy poca tolerancia a aceptar los errores de los demás. Y entonces, este asunto que tú dices es, dejemos que se equivoquen, están en su derecho de equivocarse, están jóvenes. El problema, no sé tú, pero dices que la juventud se quita con los años. Mi problema es que yo me sigo sintiendo joven, aunque ya no me ayudan los años. Así que yo te diría que yo tengo ese problema, a mí no se me ha quitado. Me sigo asumiendo como joven y digo: "No, pues, ¿cuál? Si ya tiene 53 años". Alguien escucha y dice: "No, si ya está bien grande". ¿Cuántos años tiene? 54. Ay, ¿cómo crees que está grande si es un niño? Es verdad, sí. Yo terminaría pidiéndote un gran favor, y sé que no te va a gustar porque ya me dijiste que no te gusta dar consejos. Pero sí me gustaría que le dijeras a estos chavos, a estas chavas, a toda la juventud que hoy piensa que no lo va a lograr, eh, cómo y por qué lo lograste tú y que sueñen en grande, que sí lo van a o sea, tú eres un ejemplo vivo de que lo que uno se propone lo consigue. Muchas gracias. Mira, voy a, más que dar un consejo, a decirte, a contarte algo. Mi hija está haciendo una película. Mañana tiene filmación. Es un cortito de ficción. Y está, como con el tema de si, no, va a quedar mal. Y entonces yo le digo, no, yo creo que va a quedar bien. Y si no queda bien, pues lo escondes. Ya cuando crezcas lo escondes. No pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que, que necesitamos de la juventud es que, que se atrevan no solo a hacerlo, o sea, que se atrevan a hacerlo bien y que se atrevan a hacerlo mal también, ¿no? Y esto es eso es lo que diría, lo más parecido a un consejo es esto. Pienso que a veces son demasiado duros para juzgar a los demás, los jóvenes. Y pienso que cuando eres muy duro para juzgar a los demás, eres eres poco tolerante a la crítica, ¿no? Porque es una doble vía. Entonces, en la medida en la que seas menos duro para juzgar a los demás, te vuelves más tolerante a la crítica y aprendes más. Eso es lo que creo yo. Es lo que a mí me ha funcionado. Entonces, lo primero es hagan las cosas bien y si las hacen mal, también háganlas, atrévanse. Y la segunda es, no seas tan duro con los demás porque te hace poco empático y empática con el mundo, ¿no?
Seres humanos. O sea, me parece que es extraordinario y yo solamente te diría que cuando estás madurando y en esta etapa de adolescente en donde justamente te vuelves más egoísta por tu propia naturaleza y tu personalidad, me parece que en ese momento empiezas a darte cuenta que si la búsqueda de todos los seres humanos es la felicidad, la vas a encontrar en las cosas más sencillas y no necesariamente es el dinero, es el poder, no necesariamente es la acumulación de cualquier cosa en la vida, ¿no? De adicciones, de egos, de lo que quieras. O sea, me parece que a veces, como tú dijiste, tener un núcleo y tus redes de apoyo que están contigo, que te abrazan, que te quieren y que te dicen, vales mucho, te quiero mucho y para mí eres muy importante que estés hoy aquí. Y eso te quiero decir desde la Ciudad de México. Te Muchas agradezco. gracias. Lo único que lamento bastante es no haber podido tener este encuentro personalmente. Ya lo vamos a tener y ahí nos vamos a desquitar de lo que no pudimos platicar en esta charla tras bambalinas. Buenísimo. Muchísimas gracias, Estela. Te mando un abrazo. Gracias a ti. Muchas gracias. Ha sido extraordinaria esta conversación y no se les olvide a todas y a todos, es jueves de podcast y hoy estamos con un guerrerense que ha trascendido fronteras y que su vida es ejemplo para todas y todos nosotros, pero sobre todo para las y los jóvenes. Julián Herbert, aquí está una de tus novelas, tienes varias y ojalá y que por ahí nos mandes algunos videos de donde tocas y algunas cosas más para que ilustremos lo enriquecedora que ha sido tu vida. Gracias de corazón, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo.